Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo por último día de webinar en el canal del CEBA Sarquía, que hoy vamos a hablar de arte, de las escuelas de arte, de cómo conocemos e interpretamos el arte en las escuelas de la comarca. En principio están con nosotros, como podéis ver en la pantalla, Javi Caro, que es del Instituto Alta Sarquía, Antonio Gallero del Instituto Margarita Salas, Olimpia Olaya del CEIP Mare Nostrum y Ascen Pérez del CEIP Nuestra Señora de la Candelaria de Benagalbón. Bueno, yo no quiero consumir más tiempo y voy a dar paso a Antonio Serralbo, que es el director de CEPA Sarquía, que va a ser el moderador y el que va a intentar que este coloquio vaya muy fluido. ¿De acuerdo? Os dejo con ellos. Buenas tardes. Seguro que va a ir muy fluido este coloquio porque con el personal que tenemos seguro que va a ir fluido. Como ha dicho mi compañera Pilar, esta es la última de esta especie de, de conversaciones, de tertulias educativas que hemos tenido sobre temas de interés, sobre temas que en nuestra comarca se vienen trabajando bastante bien. Y hoy vamos a terminar con esta tertulia también, por llamarlo de una forma coloquial, trabajar el arte desde los centros educativos. El arte, desde mi punto de vista, es algo consustancial con la formación de la persona. Incluso en mi proyecto de centro, cuando me presenté para la dirección del CEU de la Sarquía, lo definía así y hacía mucho hincapié en el tema artístico. Porque es verdad que en nuestra comarca el tema artístico se viene trabajando desde hace mucho tiempo y se viene trabajando muy bien, con experiencias muy interesantes. Estas 4 personas que están aquí con nosotros, bueno, ha coincidido que son 2 hombres de secundaria, 2 mujeres de primaria, muy representativo también, ¿no? Pero ellos vienen trabajando en el tema de arte durante muchísimo tiempo. Mi primera pregunta sería, no sé, empezamos por Asen, si te parece, Asen. ¿Qué se pretende desde vuestro centro al trabajar el arte? ¿Qué pretendéis? Cuando estáis trabajando arte, ¿qué pretendéis? Porque trabajáis mucho y muy bien, además, pero bueno, eso lo vamos después. Sí, bueno, nosotros trabajamos 3 exposiciones al año y lo que se pretende es que desde la actividad plástica que se plantee, se partan y se centren todos los contenidos restantes de las distintas asignaturas. Como, por ejemplo, con una actividad de la última exposición que tuvimos, que es el castillo y el contenedor, que era colocar unos palitos en una bola para hacer una escultura, que trabajamos ahí, pues desde las matemáticas, desde la ciencia, ciencias sociales, lengua, todo, intentar generar de la actividad plástica, agrupar todo el contenido de las áreas que se pueda. No se oye, Antonio. Tengo el micro quitado. Javier. Muy buena. Bueno, ¿Te recuerdas la pregunta o te acordabas? Sí. No, lo primero, gracias por contar conmigo. Espero que pueda ser útil aportar cosas nuevas. A ver, desde mi labor docente lo que pretendemos en mis centros es romper un poco ese concepto de arte que muchos vienen preestablecidos y que se redefina y que las propuestas que nosotros hagamos desde el centro sirvan para que el alumnado reevalúe y sepa un poco realmente para qué sirve el arte y qué sentido tiene el arte, ya no solo en educación plástica y visual y audiovisual, sino que también sepan para qué les va a servir el arte en sus vidas. Muchos tienen conceptos erróneos sobre el arte y sobre todo sobre sus propias capacidades. Y mi labor va muy dirigida a que ellos se vean capaces de volver a repensar un poco qué son capaces ellos de hacer y qué puede prepararles el futuro si ellos deciden que el arte esté en sus vidas. Entonces, creo que es muy importante, como comentaba Asen,
que aprendan que el arte no es una asignatura, el arte es una herramienta que sirve para muchísimos aspectos de su vida. Entonces, el aprendizaje que nosotros hacemos desde mi centro está muy basado en el planteamiento de problemas que no tienen una única solución. Ellos necesitan el arte para poder saber qué cosas, en qué ámbitos distintos de la vida pueden mejorar. Entonces, nosotros pues eso, intentamos que el arte sea una forma de reflexionar sobre ello y sobre su entorno. Olimpia. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros, lo primero, tanto como ha dicho Azken, como ha dicho Javier, lo que pretendemos, en primer lugar, es globalizar los distintos aprendizajes. Yo estoy en el ciclo de infantil, entonces nos resulta muy útil el arte como globalizador de aprendizajes. Como decía Azken, trabajamos todas las áreas, desde pues, trabajar la lógico-matemática hasta el acercamiento a la naturaleza. Entonces, utilizamos distintos autores porque normalmente siempre partimos de algún autor, porque en infantil la vinculación afectiva que se hace con el autor resulta mucho más fácil para poder acceder a lo que queremos trabajar, ¿no? Entonces, eso, siempre intentamos globalizar los aprendizajes a través de algún autor y luego también lo que siempre intentamos trabajar es el desarrollo emocional a través del arte, que en infantil creemos que es muy necesario porque por la etapa psicoevolutiva en la que se encuentran, que todavía no son empáticos ni nada, pues necesitan del arte como favorecedor del desarrollo emocional y afectivo. Muy bien, Olimpia, gracias. Antonio, toca a ti cerrar un poco esta pregunta. Muy buenas, un beso para todas y para todos y saludos a los 09, grandes, muy grandes. Bueno, yo creo que el arte, la creatividad es fundamental para todas las materias y es como una responsabilidad muy grande la que creo que tenemos los 09, los profesores y profesoras de dibujo, los que trabajamos esta materia, porque somos el eje que estructura el desarrollo de la creatividad y tenemos que conectarlos con todas las materias. Yo desde hace años, donde he estado en el Miralla del Mar, aquí también, sigo el esquema de Howard Gardner, de inteligencias múltiples. Entonces, lo que más me ha preocupado es orientar a que alumnas y alumnos encuentren sus iniciativas personales y orientar, utilizar, digamos, la asignatura para que ellos canalicen sus inquietudes y sepan hacia dónde tienen que ir. Mediante, bueno, han sido dos líneas, la línea personal, proyectos personales y el trabajar proyectos integrando todas las materias para que ellos también encuentren el sentido de todo lo que se estudia en un instituto. Vale, y dentro de este planteamiento de qué pretendéis con el arte, os planteo otra nueva pregunta. ¿Qué dificultades estáis encontrando para llevar esto hacia adelante? Javier, tú mismo. Bueno, dificultades muchas, pero bueno, lo bonito es el que cuando nos encontramos con esas dificultades seamos capaces de encontrar retos y usar el arte para superarlas. Una de las dificultades más importantes que yo me encuentro es el autoconcepto que tiene el propio alumnado sobre el hecho artístico. Es muy difícil romper un poco esa concepción que tienen, parece metida en el ADN del concepto del don del artista. En mi opinión, la dificultad a la hora de abordar el hecho de que el alumnado se cree que o vales o no vales para la representación artística, para la creatividad. Es decir, la creatividad se entrena, es un músculo. Puedes bombardearlos con un montón de ideas para que ellos se esfuercen para ser creativos y encuentren soluciones divergentes. Cuesta mucho cuando los alumnos y las alumnas vienen
con una idea muy preconcebida ya no solo sobre sus propias capacidades, sino también sobre las categorías de análisis del arte. En este aspecto, uno de los mayores retos que yo encuentro en clase es cuando ellos tienen que ser capaces de mostrar sensibilidad para analizar algo que tenga que ver con el hecho artístico y usan categorías como la dificultad técnica o el hecho de que cueste o no mucho dinero hoy en día para poder emitir un juicio de valor, cuando realmente hay que romper un poco todo eso. Luego, a nivel personal, por las características de mi centro, una de las mayores dificultades también está en el hecho de que mi centro tiene muchísimos centros adscritos que están muy deslocalizados. Entonces, el alumnado que se incorpora, el grueso del alumnado que se incorpora a mi centro es en tercero de ESO, y cada centro tiene un estilo y tiene unos proyectos distintos, lo que hace que en tercero de ESO, teniendo en cuenta que la educación plástica es optativa, me cuesta mucho llegar a los intereses que pueda haber respecto a los temas artísticos, porque ya os digo, el alumnado es muy, muy diverso y la dificultad para entrar en contacto con él es bastante complicada. Hacen en vuestro centro, ¿qué dificultades encontráis vosotros? Si encontráis alguna, Mira, Antonio, para desarrollar esta tarea. Las dificultades son varias. Primero, esto para mí es que tiene que estar consolidado desde el centro, en el plan de centro, no que sea una cosa que se haga en un momento dado, algo esporádico. En nuestro centro se lleva haciendo desde 2006 y se pasan por altos y bajos, pero lo más importante es que todo el mundo crea en el proyecto, porque el trabajo está ahí. O sea, tú en los ciclos, por ejemplo, que es donde nosotros lo hacemos, tienen que pensar qué actividades se pueden sacar de ahí. Tiene que haber una comisión con una gente que trabaje para eso. Es trabajo, obvio, no vamos a mentir, ¿no? Porque el trabajo está ahí, pero luego pienso que merece la pena, sobre todo para mí, es el respeto que el alumnado termina teniendo hacia una obra de arte, ya sea más abstracta, menos abstracta, de un compañero, de alguien famoso. Para mí lo que queda es el respeto y saber que eso es una obra de arte que ha hecho una persona que tenía unos sentimientos determinados ese día, y eso se crea trabajando desde pequeñito. Nosotros, como no tenemos el problema que decía Javier, porque claro, nosotros son pequeñitos de 3 a 12 y todos lo tienen que hacer porque se lo decimos los profes, nadie nos dice que no, ¿no? Pero es verdad que ya en los más mayores tienes que saber enganchártelo para que sigan y estén motivados, pero normalmente con la presencia del artista en sí, que nosotros tenemos la suerte de que convive con el alumnado, hemos sabido superar estos baches. También, obviamente, tener una sala de exposiciones que abre cada 3 meses, económicamente también es complicado. Tienes que estar llorándole a todo el mundo, ¿no? Llorando al ayuntamiento para que te dé, siempre pidiendo cosas para poder mantener eso, porque si un artista te dice que la sala tiene que estar de color morado y el otro te lo dice que tiene que ser blanca, eso hay que pintarlo y eso se necesitan muchas manos. Pero se consigue, es difícil. Pero insisto en que todo el mundo tiene que creer en eso, porque para que vaya el proyecto hacia adelante y tenga un proyecto con sentido, tiene que ser que se trabaje en grupo. Olimpia. Bueno, pues Antonio, tú sabes un poco la realidad de mi centro, que yo soy una privilegiada en ese aspecto, porque yo llegué al centro en el 2007 junto con otras compañeras y nosotros desde entonces no tenemos libro de texto, globalizamos todos los aprendizajes, pues como he dicho, a través del arte, y eso no lo hacemos siempre durante todo el año. Lo hacemos a lo mejor, solemos hacer 1 o 2 proyectos al año, que en realidad nos duran a lo mejor 2 meses, 3 meses, depende también del interés que vaya surgiendo o cómo se mantiene ese interés en el alumnado, ¿no? Y entonces, pues, allí lo que no hemos encontrado es solamente apoyo, verás, porque cuando nosotros llegamos al centro estaba Chon de directora y lo único que hizo es, vamos, abrirnos las puertas del centro para que
todo el mundo supiese lo que se estaba haciendo allí, ayudarnos en todo lo posible, o sea, que cualquier idea que nosotros teníamos íbamos a decírsela y vamos, todo, o sea, era todo facilidades. Entonces, en ese sentido hemos tenido mucha suerte. Luego también el hecho de no tener libros de texto, pues hace que tengamos, o sea, que tengamos la posibilidad de poder utilizar todo nuestro tiempo en ese tipo de trabajo, en ese tipo de proyectos. Por decir alguna dificultad, pues a lo mejor la dificultad económica, que en muchas ocasiones queremos hacer más cosas de las que en realidad podemos porque no tenemos dinero para poder hacer todo lo que nosotros nos gustaría, ¿no? Pero la verdad que en ese sentido allí tenemos mucha suerte. Bueno, Antonio, te toca cerrar otra vez. Ya va a ser la última, ya no te voy a dejar más. Bueno, tengo la suerte de que me ha tocado el último, entonces me ha dado un poquito más de tiempo a pensar y lo que voy a decir queda muy bonito, no es justo por mis compañeras y mi compañero. Pero creo que cuando nos planteamos dificultades, debemos sustituir la palabra dificultades por retos y por oportunidades. Entonces, tenemos la oportunidad de llegar a un centro y ver qué hay. Ver cómo son nuestras alumnas, nuestros alumnos, ver qué espacios tenemos, y bueno, yo un poco lo que me planteo es la oportunidad de enseñarles a valorar lo que tienen y a cuidar el planeta también. Entonces, tengo un lema al principio del curso que es no gastar, no comprar, no compramos materiales. Entonces, los materiales básicos pues son el cartón, las tapas de los blocs de dibujo o libretas de años anteriores, los compañeros van trayendo al centro rotuladores antiguos, si le queda un poquito, vale. Los lápices, pues cuanto más pequeñitos y trillados, mejor. Las gomas no valen nuevas, no valen nuevecitas, si están roídas son las suyas. Es decir, nos fabricamos la escuadra y el cartabón con cartoncillos con portadas y contraportadas de libretas de cursos anteriores. No debemos encontrar dificultades, sino oportunidades. Oportunidades para aprender y con lo que tengamos, pues hacer un castillo. Bueno, pues ya que has terminado con las dificultades, háblame de qué ventajas le encuentras. Todas. Bueno. La ventaja te refieres la ventaja de poder dedicarme a transmitir el arte en los centros, a transmitir, a trabajar en la creatividad. Trabajar el arte. No creo que haya un trabajo más bonito, porque la oportunidad de dejar tu huella a las generaciones siguientes, bueno, es una responsabilidad muy grande, pero puedes, todos tus sueños, todo lo que, no sé, es tu oportunidad para mejorar tu parte del mundo. Y con relación al aprendizaje del alumnado, ¿qué ventajas les daría? En relación, aclárame un poquillo. En relación al aprendizaje del alumnado, es decir, ¿qué saca el alumnado cuando trabaja con el arte desde tu punto de vista? ¿Qué ventajas saca? ¿Qué ventajas tiene en el trabajo que hacéis normalmente, diariamente? ¿Verdad? Bueno, pues salir un poco de los cánones de la enseñanza tradicional que encasilla, que limita. Tenemos la oportunidad me acuerdo del cuento, lo voy a intentar sintetizar, aquel profesor de plástica que les dice el primer día de clase, vamos a dibujar, y la chiquilla saca los colores, los rotuladores y empieza a dibujar con mucho... No, todavía no he dicho el qué. Vamos a dibujar una planta y ella empieza a dibujar con todos los colores, toda su creatividad. ¡Aún no he dicho qué planta! Vamos a dibujar una flor.
total, que al final va encasillando y encasillando y les dice cómo tiene que ser la flor, cómo tiene que ser los pétalos, el tallo, la hoja, y todos los alumnos dibujan la misma flor. Y al final la chiquilla se cambia, se muda, va a otro colegio y encuentra una profesora de plástica magnífica que les dice, hoy podéis dibujar lo que queráis y lo importante es que puede ser lo que queráis, tú eliges. Y ella se quedó así, esperando a que le diese más instrucciones, pero ¿qué debo dibujar? Y al final dibujó la flor que había aprendido en el colegio anterior. Es un poco triste. Pero tenemos la oportunidad de salir de aquí. Sí, seguro que Antonio, sí. yo a ese respecto que decía Antonio, que veo algo súper, o sea, lo veo como muy necesario, primero por eso, por el desarrollo de la creatividad, del pensamiento creativo y tal, pero luego también una cosa que he ido con los años viendo, que les pasa a los niños, es cómo a través del arte se favorece también el pensamiento crítico. Cómo somos capaces, o sea, cómo los niños, por ejemplo, ante una misma obra de arte, cada uno comprende que los demás tienen un punto de vista que solamente tiene esa persona y ante una misma realidad cada uno está viendo una cosa diferente, ¿no? Entonces le estamos enseñando que su punto de vista no es único, que el mundo, la vida, la realidad tiene distintas maneras de ser vistas y eso también favorece un poco en estos tiempos tan convulsos que vivimos, ¿no? Es como un poco enseñar democracia desde la aula, es entender que existen otras perspectivas, otras ideas, otras formas de ver. Y en infantil, por ejemplo, eso se ve clarísimo. Como cuando tú, por ejemplo, delante le pones a los niños un cuadro y te dicen cosas que es que tú en la vida, o una escultura, una intervención, te dicen cosas que tú en la vida, vamos, tú no lo hubieses pensado en la vida, lo que ellos te dicen, ¿no? Pero a la vez están, ya no solamente es lo que ellos están diciendo, sino lo que están escuchando de los demás y comprobamos cómo esa obra que parece tener un solo punto de vista, en realidad puede ser 1000 cosas, ¿no? Entonces creo que eso también es muy rico para los niños. Ver eso desde pequeños es algo súper interesante. A mí, Javier. me gustaría, aparte de decir que estoy completamente de acuerdo con lo que estáis comentando, al hilo de lo que decía Antonio, yo me siento un privilegiado en mi materia porque yo a principio de curso me resulta muy fácil, entre comillas, realizar una programación, porque yo lo que hago a principio de curso es que expongo que el arte, que mi materia está al servicio del centro y de las necesidades del centro y de los alumnos y de cualquiera que necesite usar el arte. Entonces, a mí lo que me gusta es plantearles problemas cuya solución ni siquiera sé yo cuál va a ser. Entonces, el hecho de que el alumnado vea que yo planteo problemas que yo no sé cuál es la solución, problemas como, por ejemplo, necesitamos acoger a un sector del alumnado que no está muy bien integrado y hay que hacer algo en los recreos para que el alumno o la alumna se sienta integrado. ¿Qué podemos hacer que tenga que ver con el arte? Yo no sé la solución, pero se la planteo a gente que son alumnos y alumnas míos, que ellos mismos refuerzan mucho su independencia y su autoestima cuando ven que su solución, que ha salido de ellos y no de otra persona, ha funcionado. El hecho de que el arte sirva para que ellos entiendan que en otras muchas asignaturas se les da la oportunidad de tomar distintas vías para llegar a la solución que se está buscando, que tiene que ser la correcta. Aquí no podemos hablar de soluciones correctas e incorrectas, sino de sensibilidades y de cómo abordar de distintos puntos de vista, distintas opciones para solucionar un problema. Entonces, el hecho de que yo recoja un poco el testigo del trabajo que se va haciendo en educación primaria y que a través de esos problemas entiendan que tanto en la vida laboral como en la vida personal, a través del desarrollo de la sensibilidad, de la autocrítica y para mí fundamental el salir del analfabetismo visual, que es un concepto que realmente es sorprendente que no mucha gente se da cuenta, pero es que existe. Hoy en día tú puedes ir, tú puedes moverte por la sociedad y tener muchos problemas siendo analfabeto sin saber ni leer ni escribir, no podría hacer absolutamente nada, pero hay mucha gente que no sabe interpretar códigos visuales y puede estar en la sociedad pensando que tiene una educación completa y no es verdad. Necesita
aprender eso también. El hecho de que desde la asignatura de artística y de educación plástica tengamos la oportunidad de lanzarle bombardeos de problemas y que ellos tengan que estar esquivándolos a través de propuestas artísticas, fomenta, digamos, el alumnado gana independencia, gana autocrítica, gana la posibilidad de darse cuenta de que el arte no es solo un entretenimiento, sino que es muy útil. Vamos, es genial poder darle la vuelta a la asignatura y no planteas soluciones, sino problemas. Bueno, Asen, te ha tocado a ti cerrar un poco este bloque. Pues mira, yo además de estar totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho ellos, sobre todo yo, bueno, era por aportar un poquito más, porque ya lo han dicho mucho. Nosotros, sobre todo, vamos con un poco del cambio de metodología. Ya se sabe que lo que estamos haciendo hasta ahora no funciona. Eso de coger un libro de texto, empezar por el principio del tema, llegar hasta el final, dando todos los ejercicios repetitivos, eso no funciona. Entonces, algo hay que hacer. Cada centro que haga lo que pueda hacer para el cambio. Nosotros vemos la oportunidad de, con una escuela de arte, hacer UDIs con respecto, centralizando la exposición, la intervención que nos ofrece un artista. Y yo creo que es una gran oportunidad para cambiar, porque los niños no se acuerdan del día 13 de enero que di el tema 8 de no sé qué, no. Se acuerdan de la exposición, de aquella bola que tenía pinchos de colores, que los pinchos de colores hablaban del medio ambiente y que luego había otra bola que tenía cosas de plástico que trajeron ellos de su propia casa. De eso es lo que se acuerdan. No se acuerdan de que estaban dando a la misma vez el tema de matemáticas, el tema de ciencias naturales sobre el medio ambiente, sobre el agujero de ozono y todos estos problemas que, a ver, que todo el mundo lo damos y que todo el mundo, pero hay que hacerlo distinto, porque está visto que como lo estamos haciendo no funciona, porque o los niños se lo olvida y no funciona, y algo hay que hacer distinto. Bueno, pues llevamos casi media hora, 26 minutos llevamos ya con este tema. Yo, como he ido notando algunas de las ideas que habéis ido plasmando, y cerraré un poco este bloque hablando de dificultades en el sentido de que, bueno, si no se incluye en el plan de centro es más complicado, si todo el centro no va a una es más complicado. Me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Javier, que la creatividad es un músculo que se entrena y hay que entrenarlo. Entonces parece ser que no lo entrenamos con suficiente interés, con suficiente fuerza, ¿no? La falta de recursos, pero también Antonio ha dado el punto de vista posibilista de cambiar las dificultades por retos, ¿no? Es decir, que y reciclar materiales, ¿no? Bueno, yo sé que en la comarca tenemos centros que llevan trabajando en esta línea muchísimo tiempo, ¿no? Por ejemplo, aparece el compañero de Benamocarra, que en Benamocarra llevan trabajando mucho tiempo, vosotros lleváis trabajando mucho tiempo. Bueno, las exposiciones en Benagalbón son famosas. Cualquier galería de arte daría lo que fuera por tener el éxito que tienen las exposiciones que se hacen en Benagalbón, de crítica, de público y de contenido, porque son exposiciones magníficas, ¿no? Como en otros muchos centros, ¿no? El hecho de que aquí las salas de arte estuvieran funcionando desde hace ya mucho tiempo les permite, como dice Asen, que cada niño vea 3 exposiciones al año. Al cabo de la escolarización ha visto un montón de exposiciones y las ha trabajado y habla con los artistas. Es decir, esto yo creo que es un recurso innegable, ¿no? Bueno, esto salía hablando de las dificultades, fijaos. Cuando hablamos de las ventajas, somos capaces de favorecer el pensamiento crítico, está claro, que permite trabajar por proyectos, y esto es fundamental, porque como decía Asen, te permite cambiar la metodología que se está realizando en los centros, que siempre se puede mejorar, pero desde luego nosotros desde el CER lo vemos, la mejor manera de trabajar es trabajar por proyectos y en equipo. Eso es, yo creo que cualquiera que lo haya vivido se convence. Es decir, que es así. Se rinde muchísimo más trabajando todos en la misma línea y trabajando en equipo que cada uno por su lado. Eso es evidente.
Y también es interesante lo que ha planteado Javier del analfabetismo visual, ¿no? Es verdad que, y sobre todo, bueno, no ya en el actual, si nos vamos para atrás, hay montones de obras pictóricas, escultóricas y tal, que no se comprenden si no se entiende lo que hay detrás de una cultura que tiene que existir, de una mitología, de una religiosidad o de unas condiciones de vida que había en aquel momento, ¿no? Bien, pues todo esto el arte lo puede potenciar y lo puede ir solucionando. Yo me gustaría, porque ya digo, ya llevamos media hora con este tema, centrarnos ahora, aunque fuera más brevemente, os preguntaría a cada uno de vosotros, aunque de alguna forma lo habéis dicho ya, pero ¿cómo hacéis cada uno en vuestra clase? En pocas pinceladas, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Qué hacéis cada uno? A ver, Javier, tú mismo. Bueno, a mí me gusta cuando yo a principio de curso elaboro una lista de contenidos que me gustaría trabajar con los alumnos, yo los agrupo en contenidos, digamos, que se puedan trabajar a través de problemas específicos y hacer posible que esos problemas se puedan mostrar y se puedan aplicar en la realidad, es decir, no supuestos, sino problemas reales. Entonces, a mí me gusta muchísimo y con lo que más disfruto, de hecho, en mi labor docente, es cuando yo entro un día a clase y les digo, tengo un problema y tengo que solucionarlo con vuestra ayuda. Y mi problema es que quiero, por ejemplo, quiero realizar un muestrario de emociones o quiero utilizar el arte para trabajar con los alumnos de la asignatura de psicología de segundo de bachillerato para que ellos entiendan cómo el arte puede ser una actividad terapéutica para solucionar problemas de salud mental. O quiero hacer pues yo qué sé, quiero plantear algún tipo de corto audiovisual en donde hablemos sobre qué hemos hecho durante el confinamiento y cómo nos hemos sentido. O, bueno, y así entramos en el tema de diseño, que se aplica muchísimo al oficio, diseño de identidad, vamos a realizar una campaña de publicidad o de diseño de identidad con algún proyecto que queramos fomentar desde el centro, que luego va a estar en la página web. Yo lanzo propuestas y le explico un poco cómo es el guión de pensamiento dependiendo de cómo queramos abordar el problema. Una de las cosas más importantes que hay que hacer en mi opinión, es abordar el problema de la creatividad, porque es la base de la pirámide sobre la que queremos construir todo. Entonces, tipos de creatividad, tipos de pensamientos creativos, cómo la creatividad que aprenden en el arte no es solamente la que van a utilizar en plástica, sino que van a utilizarla en matemáticas, en ciencias, en geografía, en fin. A mí, de hecho, una de las cosas que más me impactaron fue cuando una de las piedras angulares, digamos, de mi centro es la asignatura de fotografía en tercero ESO, una asignatura que se propuso hace muchos años y todos los años tiene un éxito de matrícula importante. Y el hecho de que el alumnado a través de la asignatura de fotografía me dé la posibilidad de poder lanzarlo a un montón de situaciones reales, en donde ellos ven que la fotografía no es solamente eso que utilizan para hacer imágenes bonitas para subir a redes sociales, sino que es muchísimo más, posibilita que ellos se vean en muchas situaciones en donde me miran y me dicen, maestro, ¿qué hago? Y yo le devuelvo la pregunta, ¿qué harías tú? Y yo te puedo decir situaciones en donde esto puede funcionar o no, pero yo no te lo voy a hacer. Eres tú el que tienes que enfrentarte. Perfecto. ¿Vosotros cómo lo hacéis vosotros en vuestro centro? En nuestro centro es un poco, te lo voy a explicar entero así rápidamente, porque si no, primero un artista nos expone un proyecto a una comisión de la sala de exposiciones Robert Harvey, que está compuesta por distintos artistas que ya han expuesto en nuestro colegio y les ha gustado el proyecto y se ha quedado, con maestros actuales, uno por cada ciclo, maestros antiguos que han estado ahí y les ha gustado y se ha quedado, padres que ya no tienen los niños, que ya están en la universidad, pero siguen viniendo a la comisión de la sala de exposiciones. Entonces, llega el artista, expone el proyecto, se habla, ¿no? Porque muchas veces los artistas tienen un proyecto demasiado ambicioso, ¿no? O les falta un poquito la parte didáctica.
Entonces, como estamos allí, tú sabes que los maestros nos dan ideas y nosotros empezamos y esto y lo otro. Muchas veces hasta nos tiene que parar el artista y decir que me estáis cambiando mi idea principal, ¿no? Porque los maestros enseguida queremos modificar y poner nuestro granito. Luego, esta comisión traslada con sus miembros por ciclo, traslada a los ciclos la idea del artista y luego en los ciclos ya se centra el trabajo y por niveles, por cursos, van adaptando y haciendo UDIs, reagrupando los contenidos que ellos piensan que se trabajan en ese concepto. Y luego ya pues marcamos de tal a tal fecha, tiene que estar hecho todo y se trabaja a nivel de aula. Los artistas es verdad que pasan tiempo con el alumnado, casi siempre con los mayores. Pilar Bardrés se atrevió con los de infantil y estuvo trabajando solo con infantil, pero es verdad que ellos no están acostumbrados a trabajar con niños, ¿no? Están acostumbrados un poco a la soledad de su mundo de artistas y enfrentarte allí, que tienes que trabajar con 454 niños, pues un poco como que al principio les da miedo. Pero todos terminan diciendo que es una experiencia enriquecedora, que ha sido una experiencia fantástica, que no solamente que ellos han aprendido de los niños, porque claro, los niños ya empiezan a decirle, hay veces que hasta cambian su exposición, ¿no? Porque como va conjunto el trabajo de los niños con el de ellos y tal, y hay veces que cambian porque lo que han creado los niños les interesa tanto que dicen, mira, que voy a cambiar, que voy a poner esto aquí, esto allí. Y la verdad es que es como un engranaje de piezas que todos tenemos que funcionar a la vez, pero que funciona y que tiene unos resultados muy positivos, la verdad. Los artistas además se van encantados. La experiencia que tienen los artistas cuando van a los centros se quedan flipando. Sí. Bueno, y ha habido casos, en concreto me acuerdo ahora mismo en tu centro, una exposición que fue al revés. La de Fernando Robles, yo te interpreto. Sí, el chaval hacía un dibujo y el artista interpretaba ese dibujo. Y se exponían los dos y fue magnífica aquella exposición. Y la exposición de Salvador Palomo y José Antonio Martín, que era la exposición, estaba basada en lo que se hicieron con los niños. O sea, lo que se colgaba allí era, los niños tenían que llevar una foto de sus padres y cosas para cambiar esa imagen. Y claro, bueno, de hecho, Salvador y José Antonio se incluyeron a partir de ahí en la comisión porque dice que se divirtieron tanto, que fue una experiencia tan enriquecedora que ellos querían seguir colaborando con nosotros. Y luego el resultado de la exposición, que además lo tuvimos en la Bienal, y además hicimos un taller en la Bienal con respecto a eso, era cambia una foto original, pues cambiarla por otra, y las que se puso allí fueron las que había expuesto los niños. Algunos padres se asustaron porque los que eran padres terminaron madres, los que eran madres eran superhéroes, los que no, algunos estaban formados en dinosaurios. Bueno, fue también enriquecedora, lo que merece la pena el esfuerzo. Antonio. Vale, ya le he dado. A mí me estoy escuchando a Arsen y me da una envidia y añoranza, porque en el Miralla teníamos nuestra sala, Carmen Sánchez también en el Benmiliana, cuando estuve con ella, y es magnífico. En el centro nuevo del Rincón, el Margarita Salas, aún no la tenemos, pero la tendremos. Prometo una sala porque es de lo más enriquecedor para trabajar con los alumnos. Yo lo que vengo haciendo lo voy a intentar sintetizar. Por un lado está en los proyectos individuales de los alumnos. Entonces yo empiezo el curso preguntándoles qué cosas son las que más les gustan. Necesito que ellos me den información para luego yo poder darles pistas y guiarlos a descubrir qué podrían hacer, sin pillarse los dedos con una pretensión profesional de su futuro, pero sí por lo menos que encuentren el campo de lo que a ellos, de por dónde podría tirar su campo profesional. Entonces nos ponemos a trabajar por ahí su proyecto personal que dura todo el curso. Y al final se hacen exposiciones en las que cada uno ha investigado, ha organizado información. Mediante infografías se la han planificado para su exposición, han realizado una maqueta utilizando materiales de reciclaje y esta maqueta y esta información, todo lo que han aprendido lo exponen ante sus compañeras y compañeros,
Con lo cual es un momento muy bonito y emocionante. A mí me han hecho llorar muchas veces en este momento porque nos enseñan, aprendo cosas increíbles. Y aprenden todas y todos de cada uno y cada una de ellos. Esta es una línea y la otra línea es los proyectos. Entonces, los proyectos suelo tener un gran proyecto que, como este año, por ejemplo, ha sido el que quería llevar a la Bienal. Y bueno, esto surge de llevarla, el intentar ir así con la mente abierta a ver qué me encuentro. Y cuando un compañero de historia me dice, Antonio, ¿trabajamos el relieve del planeta? Digo, pues sí, pues vamos a hacer un gran mapa mundi donde cada alumno de primero de la ESO tenga su trocito de planeta y trabaje pues el relieve a nivel ecología, biología, todo, ya íbamos a invitar a participar a las demás materias. Cuando en la Bienal nos dicen que tenemos que ir al volumen, pues esto nos lo llevamos al globo terráqueo y empezamos a planificar el cómo hacer una gran bola de 3 metros de diámetro con una estructura de cañas del río. Mi compañero de matemáticas, Miguel Ángel, pues vamos al triángulo para la estructura, hacemos un gran icosaedro, que luego es estrellado, lo vamos recubriendo de cartón y al final la idea era que todas las materias participaban en este gran globo terráqueo, pues educación física colocando las Olimpiadas desde Atenas. Biología iba a colocar puntos con códigos QR para ampliar la información de cada punto. Íbamos a poner las 7 maravillas. El autor es relevante en la literatura, la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Bueno, disparaban las ideas, cada materia iba a poner algo. Esto se me ha truncado, pero continuará. Y el tercer proyecto muy bonito que he ido encontrando es el bloque para implementar el bloque audiovisual. Y bueno, Quique Díaz, un gran maestro de la imagen, me inspiró en el stop motion, la animación. Entonces me permite trabajar pues desde la fotografía, desde la idea original, lo que es el guión literario, el guión técnico, a partir de ahí vamos trabajando el planos, ángulos, todo el lenguaje cinematográfico hasta llegar a realizar un minuto de stop motion. No da mucho más tiempo, el curso se acaba. Pero bueno, y no me cierro porque no soy capaz de decir qué voy a hacer el año que viene. Creo que cuando llegue el año que viene y vea las de quienes tengo, me van a inspirar a algo diferente. Entonces, abierto estoy. Muy bien, Antonio, gracias. Olimpia, te toca a ti cerrar este bloque. Pues mira, nosotros tenemos como un modelo de trabajo. Como he dicho antes, no tenemos libro de texto y trabajamos por proyecto, entonces siempre, todos los años nos planteamos un proyecto de arte, 1 o 2, depende del tiempo que se extienda, porque claro, el proyecto nunca está cerrado, es decir, sabemos cuándo empezamos, pero nunca cuándo terminamos. Hay veces que el proyecto dura 1 mes y otras veces que dura 3 meses, porque la familia está muy interesada y traen mucho material a clase, y otras veces pues que se diluye porque los niños a lo mejor no tienen mucho interés. Entonces, siempre en función del interés de los niños y niñas. Entonces, cuando elegimos, por ejemplo, un autor o una autora para trabajar, lo que nos planteamos siempre es como una especie de lluvia de ideas de qué cosas podíamos trabajar nosotros sobre ese autor, ¿no? O esa autora. Siempre empezamos con una actividad motivadora, una actividad que enganche a los niños y a las niñas, porque claro, son niños de infantil y a lo mejor a ellos que tú le empieces a hablar de Yayoi Kusama o de Mondrian o de, pues como que les va a dar un poco igual. Entonces necesitamos captar la atención de los niños y niñas y lo hacemos con una actividad que despierte su emoción. Como dice
Francisco Mora, la emoción es el ingrediente secreto del aprendizaje, ¿no? Pues exactamente eso, intentamos captar la emoción. Pues, por ejemplo, llega a clase una caja con fotografía de las obras de ese autor, nos mandan una carta, nos llega un vídeo, entonces les despierta el gusanillo y a partir de ahí vamos tirando. Lo que hacemos es que en ese momento les decimos a las familias que vamos a empezar a trabajar ese proyecto y que pueden traer a clase todo lo que quieran sobre él, ¿vale? Pueden traer información o pueden traer obra hecha o lo que se les ocurra, por ejemplo. Esto hace que muchas veces ese guión predeterminado que nosotros teníamos vaya por otros derroteros. Por ejemplo, el año pasado, el proyecto que hicimos para la Bienal, el de Yayoi Kusama, pues nosotros nos habíamos planteado, por ejemplo, trabajar las esculturas de acumulación. Pero un día llegó un niño a clase con una habitación infinita hecha en una caja. Entonces, pues, a partir de ahí nos gustó mucho la idea, hicimos habitaciones infinitas como las de Yayoi con cajas de electrodomésticos. Entonces, muchas veces son las familias las que guían también el proyecto. Es decir, nosotros tenemos un esquema previo, pero como le abrimos las puertas de nuestra aula a la comunidad, pues eso hace que haya un feedback, ¿no? Que el proyecto se realice entre todos. Entonces, a lo largo del proyecto trabajamos además de las obras de arte, creación y recreación de esa obra, también procuramos trabajar otros aspectos como la biografía del artista, el contexto histórico en el que se desarrolla, porque claro, estamos muchísimo tiempo trabajando eso. Entonces tenemos tiempo para un poco para todo. Lo que siempre procuramos es que al final de todo del proyecto siempre haya una actividad abierta a la comunidad. Entonces, que los niños puedan dar lo que han hecho, que puedan explicar a los demás lo que han hecho. Por ejemplo, en este proyecto del que estamos hablando, de Yayoi para la Bienal, pues hicimos entre todos una escultura de acumulación de 16 metros cuadrados entre todas las familias de infantil y de primer ciclo de primaria. Entonces, intentamos siempre eso, que haya un reflejo de lo que se ha hecho a lo largo de todo el proyecto. Y con respecto a los artistas cuando vienen al cole, vamos, nosotros no tenemos la suerte de tener una sala de exposiciones tan maravillosa, que además yo visité cuando estuvo Encarnación Hernández, que nosotras aprovechamos que estuvo Encarnación con vosotros, nos la llevamos también y estuvo también en nuestro centro y fue una experiencia maravillosa, o con Hidalgo, que también vino. Entonces, no tenemos tanta experiencia como vosotros con autores en el cole, pero la que hemos tenido, la verdad que es una experiencia increíble y además los niños disfrutan los niños, disfrutan los autores, pero es verdad que está genial. Por ejemplo, con Encarnación Hernández lo que hicimos, como siempre procuramos eso, que sea una actividad motivadora, con ella primero hicimos como que recibimos una carta de Encarnación y un día apareció ella, después de haberla trabajado. Entonces era como la caja sorpresa de Encarnación. No sabía yo que había ido Encarnación después para allá. Hicimos un proyecto, además, estuvimos como 2 o 3 meses trabajándola. Trabajamos Encarnación ha trabajado en varios centros, en Veramocarra también trabajó, es decir, que ella además como se presta y se lo pasa muy bien, pues es lo que yo comentaba antes, los artistas que cuando llegan a los centros viven una experiencia que les encanta, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, aprovechamos Encarnación y trabajamos, como intentamos siempre trabajar pues pintura, escultura, intervenciones, trabajar como un poco de todo, ilustraciones. Y como ella tenía un montón de cosas, pues nos centramos más en la escultura, porque claro, en infantil todo lo hacen sobre el plano, entonces claro, el pasar a la tridimensionalidad les resulta muy complicado. Y nos ayudó ella mucho a eso. De hecho, vino a hacer unos talleres con los niños de escultura. Estuvo súper bien. A mí me gustaría, así como reflexión, el que nos demos cuenta del papel que tienen los libros de texto en todo esto que estamos contando. Porque, vamos, a mí me pasa que los libros de texto son un problema. El enfoque constructivista que tiene de punto, línea, plano, color, es que no encaja. Secuestra la creatividad del docente, no secuestra. Claro, exacto. De hecho, es que has dicho precisamente para mí la palabra clave, la creatividad. El hecho de que el guión a principio de curso sea tan abierto porque da juego a que podamos abordar la enseñanza artística desde tantos puntos de vista, el hecho de que nosotros mismos nos lo encorsetemos a través de un libro de texto o a través de un guión de primero esto, luego esto, luego esto, sin tener ningún tipo de proyecto o de situación, problema,
planteado es que yo creo que deberíamos, a nivel educativo, deberíamos todos hacer una reflexión sobre cuál es el programa que existe en una programación de artística o de educación plástica y que se refleja en un libro de texto, y ya que creo que no encaja con nada de lo que se debería de perseguir. Y luego otra cosa es que también estoy dándome cuenta con todo lo que estáis contando que la colaboración con los demás compañeros y compañeras es fundamental. Vamos, para mí, si a mí a principio de curso los de biología no me pidieran hacer un proyecto de ilustración botánica o no me pidieran ayuda a los de psicología para la arteterapia, ¿no? Es decir, si no tuviera ningún tipo de interés por parte de otros compañeros de intentar darme problemas y darme trabajo y darme situaciones que yo pueda aprovechar, seríamos islas. Esto no funcionaría. Claro. Pues mira, Yo Javier, he notado, perdón, dime, Antonio, no. De lo que decía Javier de lo del libro de texto en plástica, es que yo creo que todo esto, porque nosotros, por ejemplo, con las UDI que hacemos con la sala de exposiciones, no necesitamos los libros. Necesitamos que los docentes nos organicemos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a trabajar. No necesitamos que un libro nos encorsete y nos diga que en el primer trimestre tengo que hacer esto. No, de hecho, nosotros, por ejemplo, en plástica, nuestra programación es exposición 1, exposición 2 y exposición 3. Y luego ya vamos viendo qué hacemos en las exposiciones, porque es que va surgiendo. Y bueno, que no solamente quería hacer la reflexión de que no solamente en plástica, sino que en todas las asignaturas deberíamos tener ese trabajar por área o por ámbito y dejar ya de una vez que nos cuesta, hay que ver lo que nos cuesta a los docentes soltar el libro, no sé, es como que nos sentimos más seguros con el libro de texto debajo del brazo, ¿eh? Bueno, muchas veces también no es culpa de los docentes, porque yo en primaria es muy complicado no pedir libro de texto ahora con los chequelibros. Es que en mi centro se ha intentado y no se ha podido en muchas ocasiones, porque de hecho, cuando tú no quieres tener un libro, el dinero que recibe es menor que si pide el libro. Entonces, eso tampoco es justo. Es decir, que muchas veces es como que nos están obligando a coger libros. Hay material de elaboración propia. Bueno, eso es que sería otro tema, Olimpia, muy largo. Eso es otro debate que también sería muy interesante. Sí, pero que no es solamente culpa de los docentes. Claro, no es solamente culpa de los docentes, sino que desde arriba muchas veces viene impuesto una serie de trabas para... Claro, hay una estructura en los centros que ya viene un poco determinada y que aunque te permite que puedas cambiarla, pues lo más cómodo es... No te lo facilita. Seguir esa estructura, no lo facilita, evidentemente. Yo estoy hablando que en mi centro hay libros de texto, ¿eh? Pero lo seguimos como nos va viniendo como nos conviene. Yo sacaría de esta pregunta que os hacía, que era cómo lo hacéis, fíjate cómo lo hacéis cada uno un poco. Yo lo que he destacado es la cantidad de posibilidades que hay para fomentar la creatividad del alumnado y sobre todo para trabajar por proyectos y trabajar en equipo, que es fundamental como estamos viendo. Es decir, la enseñanza yo creo que tiene que ir por ahí. Claro, que cuando nos encontramos con situaciones como la que hemos estado viviendo o que todavía estamos viviendo, yo os haría una pregunta y aunque fuera muy rapidito porque ya nos quedan casi 5 minutos, ¿qué posibilidades veis vosotros para que se pueda trabajar el arte desde una situación de confinamiento que por otro lado no es descartable? Yo creo, ya que tengo el micrófono abierto, Antonio, yo creo que, por ejemplo, nuestro proyecto en sí tendría que tener una modificación, porque parte más importante de nuestro proyecto es el contacto con el artista y a nosotros nos ha acogido con las obras a medio hacer de la segunda exposición con Ángela Calero y nos hemos quedado, porque además un tema tan bonito que eran los sueños, las emociones, y nos hemos quedado ahí. El arte se trabaja, claro que se trabaja, por supuesto, y que se puede trabajar de la misma manera desde casa, en confinamiento, una obra de arte. Sí, pero ya no es, por lo menos nosotros personal, no es nuestra sala de exposiciones con un fin, sería una modificación. En vuestro caso sería un cambio que habría que planteárselo de otra manera, efectivamente. Sí. Pero, bueno, Javier, ¿cómo lo veías tú?
Bueno, yo creo que el confinamiento nos ha puesto el dedo en la llaga, sobre todo en dos situaciones, a nivel de docencia artística, me refiero. A mí personalmente me ha puesto en la complicación de buscar nuevos espacios de exhibición, porque durante el confinamiento he estado recibiendo muchísimas propuestas y he estado lanzando propuestas que han sido muy interesantes lo que he obtenido, pero me ha costado muchísimo el que esas propuestas puedan tener diálogo entre el alumnado, porque una de las cosas que a mí más me motivaba y mejores resultados tenía era el hacer, por ejemplo, en la asignatura de fotografía, fotoforums, hablando sobre lo que cada uno quería, sobre la propuesta base, lo que cada uno quería contar. Entonces, el hecho de que nos planteemos la exhibición y el mostrar lo que vamos haciendo a través de vías digitales, pues implica muchísima formación, tanto nuestra como del padre y madre y el alumnado. Y luego la segunda cosa en la que creo que es muy importante que reflexionemos ha sido sobre el papel que ha tenido el arte en el confinamiento. Me parece, yo no sé los demás, pero a mí no se me ha ido la cabeza en muchas ocasiones gracias a que he tenido el arte ahí a mi servicio para poder yo expresarme y para poder hacer cosas. Y me consta que en mi centro hay muchos alumnos y alumnas que no tenían casi nada de inquietudes artísticas y la han generado a través del confinamiento porque han tenido la necesidad de recurrir a lo que han podido para poder. Entonces yo creo que ese campo en el que el alumnado se ha dado cuenta de que la expresión artística es terapéutica, es necesaria y es fundamental que aprendamos a expresarnos no solamente con palabras, sino también con imágenes o con instalaciones o con cualquier tipo de expresión artística, plástica, lo que sea, musical, lenguaje corporal. Ha habido tanta necesidad de expresión sobre lo que nos estaba pasando y de manejo de sentimientos que el año que viene yo tengo claro que uno de los enfoques desde los que voy a abordar la educación plástica va a ser sobre la capacidad de expresar nuestros sentimientos con el arte. Antonio, te pido un poquito de brevedad porque vamos ya apretadillos de tiempo. Bueno, el confinamiento nos ha desbordado a todos y nos ha puesto las pilas. Entonces yo he aprendido muchísimo y he visto un horizonte nuevo que por supuesto voy a seguir utilizando. Todo lo que he aprendido en estos 3 meses me lo llevo puesto y pase lo que pase lo tengo y lo voy a utilizar. Desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, de aplicaciones para el bloque de audiovisual, para análisis de las imágenes, desde el punto de vista del dibujo geométrico también increíble. Todo lo que he aprendido, o sea, el confinamiento desde el punto de vista educativo para mí ha sido positivo, el balance ha sido positivo. Ahí sacó, por supuesto, todo lo que ha sido el confinamiento de negativo y todo lo que se queda ahí, pero, en fin, vamos a quedarnos con lo bueno. Olimpia. Bueno, pues yo voy a terminar muy mal porque yo voy a decir que estoy muy pesimista a este respecto y yo desde infantil lo veo muy difícil. O sea, veo muy difícil continuar este tipo de proyectos artísticos que nosotros llevamos en clase. Es que es imposible. Eso serían los padres los que tendrían que hacerlos por nosotros. O sea, es totalmente inviable y sobre todo porque nosotros también hacemos mucho trabajo cooperativo entre los niños, hacemos muchas veces las obras de arte que los niños hacen no son solamente individuales, sino que son colectivas, todo eso se perdería, es decir que lo veo complicadísimo, la verdad. Bueno, mira, y ya casi, bueno, ya para terminar, estamos fuera de tiempo, no pasa nada si nos alargamos un poquito, pero telegráficamente, claro, vosotros sabéis que el CES se dedica a la formación del profesorado. Para todo esto que estáis contando, ¿qué pediría cada uno de vosotros de forma telegráfica en formación? ¿Qué necesitaría? ¿Qué vería necesario que se ofertara en el arte? O, bueno, ya hemos visto que el arte es capaz de abarcarlo todo, que es capaz de generar proyectos. ¿Qué necesitaría desde vuestro punto de vista? ¿Qué formación sería la necesaria? Antonio, bueno, venga, empieza tú. Para mí sería saber agrupar en ámbitos, saber
que con una actividad, ¿qué cosas podemos hacer? Muchas veces sabemos cómo hacerlo y nos da miedo porque parece que no estamos llegando a la altura, nos da miedo a ser malos maestros y maestras. Cuando cogemos una actividad distinta y queremos decir, si lo estoy trabajando, pero se duda todavía de nosotros mismos. Venga, Olimpia. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la idea que ellos llevan tantos años desarrollando con la iba a decir galería, la sala de exposición. La sala de arte. Sí. Entonces, estaría muy guay a lo mejor que hubiese como un grupo de artistas que pudiesen, o sea, a lo mejor o de la Sarquía o a nivel provincial, no sé cómo podría hacerse, que pudiesen también ir a distintos colegios, distintos institutos y que eso que ellos hacen pudiese extrapolarse a otros centros, no a lo mejor sin tener la infraestructura que ellos tienen, pero sí que los artistas pueden acudir a los centros de una manera no asidua, pero a lo mejor una vez al año, que cada año un artista pudiera ir a un mismo colegio, o sea, distintos artistas en el mismo colegio, quería decir. Pero que se pudiese hacer eso, es decir, como una especie de colectivo de artistas que pudiesen ir a los centros a trabajar con el alumnado. Eso sería súper interesante. Bueno, algo de eso se ha hecho, ¿eh? Y se hace cuando se solicita. Pero de una manera, claro, de una manera muy puntual, algo como claro, que estuviese hecho, que tú pudieses contactar con ese colectivo y decir, quiero trabajar esto. Muy bien. Antonio. Bueno, lo tenía claro y ahora se me ha ido. Pero creo que lo estáis haciendo, que la formación lleva una línea estupenda. Creo que lo que necesitamos es abrir la mente, porque el principal problema es que los aciertos que ahora mismo tenemos en el sistema educativo han venido desde la ley y parece que la imposición crea rechazo. A mí para mí es una suerte poder trabajar por proyectos y poder pedir a un equipo educativo, vamos todos a montar un proyecto educativo que le dé sentido a esa enseñanza, a ese sistema que ha sido un puzzle sin colocar, donde bueno, pues los adolescentes necesitan ir al instituto cada día sabiendo, con una ilusión. Y esto solo lo hace que tenga un sentido, cada materia. ¿Por qué ¿Y eso desde la formación, cómo lo abordarías tú? ¿Qué pedirías tú desde la formación para ese planteamiento? ¿Qué sería necesario según tú? Yo creo que lo importante es ir hacia abrir la mente, cuanto más creativas, más creo que de algún modo el aprendizaje por proyectos, las inteligencias múltiples, la necesidad de trabajar en equipo, el cooperativo, hay que darle un punto de vista atractivo. Hay que hacerlo atractivo para el docente, para que el docente no lo vea como algo impuesto por la ley. Vale. Javier. Bueno, yo dejando a un lado el tema de la Bienal, que personalmente en mi formación artística ha sido imprescindible para que yo pueda decir que llevo una línea más o menos de actuación concreta. El hecho de que sigáis con la Bienal para mí ya es un logro absoluto por parte del SECEP. Yo hablaría sobre algún tipo de formación o algún tipo de pues, alguna actuación encaminada a la creatividad en la docencia. Me parece que es fundamental que da igual la materia, la asignatura, la especialidad, la gente aprenda a ser creativa y aprenda a plantearse problemas ellos mismos, aprendan a salir de su comodidad, de su zona de confort de cada materia y aprenda a dialogar de forma creativa con los demás y a plantear situaciones en donde tengamos que colaborar entre todos. Entonces, para mí, el hecho de... Yo conozco a muchísimos compañeros que se creen de sí mismos que no son creativos y yo creo que sería muy importante que la gente entienda que la creatividad
se puede practicar y que la creatividad se puede poner a servicio de nuestra labor docente. Bueno, habéis Es una hablado... cualidad, que es una cualidad del ser humano. Y que no estaríamos aquí, estaríamos recolgados de los árboles si no estuviese. Que planteaba que habíais sacado el tema de la Bienal. Bueno, la Bienal, los que la conocéis, pues yo creo que es un éxito de toda la comarca. Es decir, la Bienal surge y el CEP tira un poco de ella y se hace un poco el abanderado por recoger las experiencias que se están haciendo en los centros. Es decir, que el CEP no ha inventado nada. Lo han hecho los centros, los que están trabajando y los que están haciendo esas actividades. Lo único que hemos pretendido desde el CEP es dar visibilidad a lo que se hace dentro de los centros, que muchas veces no trasciende. Y ese es nuestro principal interés, sacar fuera de los centros para que todo el mundo pueda ver la gran cantidad de trabajo que se está haciendo por parte del profesorado, que en la comarca, efectivamente, en arte, yo creo que somos una punta de lanza, no solamente a nivel andaluz, yo creo que a nivel nacional. A nivel internacional no conozco ninguna experiencia tampoco de este tipo. Es decir, que no es por ponernos flores, pero yo creo que podemos estar en la comarca todos muy contentos del trabajo que estamos haciendo en arte. Así que cunda el ejemplo y que sigáis así de animados, y muchas gracias por vuestra colaboración. Yo espero que la gente que lo haya visto por lo menos haya sacado conclusiones interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya simplemente agradeceros a los presentes vuestra colaboración en este webinar. Esperamos, animo a los que nos están escuchando para próximos webinares, para el curso próximo, que seguiremos hablando de diferentes temas que son muy interesantes y muy enriquecedores. Y bueno, simplemente comentar a los que nos han seguido que comenten a sus compañeros que todos los webinars que hemos hecho, estos 5 durante el mes de mayo y junio, se pueden volver a ver en el canal de YouTube del CEP Asarquía. Y bueno, desearos a los que estáis aquí y a los que nos escuchan felices vacaciones. Bueno, y felicidades a los Juanes y Juanas que estén por aquí. Y ya Feliz verano a todos y a todas. Feliz verano a todo el mundo. Feliz verano. Hasta luego. Gracias. Feliz verano. Gracias.